Gracias por abrir este video. Queremos invitarte a que nos acompañes hasta el final. Hemos estado trabajando y hemos estado invirtiendo tiempo para que pueda ser de bendición lo que hemos grabado para ti. Queremos invitarte a que desde este momento lo compartas y puedas invitar a otros a que puedan igual contigo recibir la bendición que Dios tiene para ti el día de hoy. Mi nombre es Pablo Torres, pastor de jóvenes de la Iglesia El Camino. Queremos darte la bienvenida a nuestro primer servicio en línea. Hemos preparado un programa especial para ti en donde estamos seguros que Dios hablará a tu vida. Queremos invitarte a que tomes asiento, te pongas cómodo y termines de ver todo nuestro servicio que hemos preparado especialmente para ti. Antes de continuar, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Jóvenes El Camino y en Instagram como ibec.job.camino. Estaremos subiendo contenido todos los días. También estaremos subiendo nuestro calendario de lectura bíblica semanal. Pero si a ti te gustaría recibirlo directamente a tu WhatsApp, abajo puedes hacer clic en el enlace que se encuentra en la cajita de descripción. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para saber cuando subimos un nuevo video. Da like a este video y compártelo con tus amigos. Jóvenes, la palabra clave de esa semana es la palabra propiciación. La podemos ver más repetidamente en el libro de Levítico. Esta palabra es usada en el momento de los sacrificios. La palabra propiciación simbolizaba o significaba el hecho de traer un cordero sin mancha, sin defecto, hasta el sacerdote. La persona arrepentida ponía su mano sobre este cordero. El cordero de alguna forma recibía el pecado de este transgresor, era sacrificado y la sangre era puesta sobre el propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca del pacto, el lugar donde descendía la presencia de Dios. Así, por medio de este sacrificio, de propiciación, el pecado del hombre era redimido y era reconciliado con Dios. Esto es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento lo podemos ver con Cristo en la cruz del Calvario. El cordero sin mancha, el sacrificio perfecto, derramando su sangre por los transgresores, haciendo un sacrificio de propiciación para el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Propiciación básicamente significa que una persona, algo toma nuestro lugar y sufre nuestro castigo, y así, enfrente de Dios, nosotros estamos reconciliados con Él. Jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, espero que estén bien. Estamos viendo algo de la Biblia. Estaba aquí yo leyendo un poco y investigando y aquí viendo en los libros, en internet. Me enteré de algo interesante en la carta de Tesalonicenses. No sé si ustedes han visto o estudiado respecto a esto, pero la ciudad de Tesalónica era una ciudad muy importante en los tiempos de los griegos y de los romanos. De hecho, si recuerdas en la escuela o en la historia que te dieron, habrás oído hablar de Alejandro Magno. Bueno, este hombre, después de que murió, su imperio fue dividido en 4 personajes, en 4 de sus generales. Uno de ellos, llamado Casandro, decidió casarse con la hermana de este pues famoso gobernante, llamada Tesalónica. Así que él decidió ir a una ciudad llamada Terma, que significa calor. Después de esto, pues en honor a su amada, decidió cambiarle el nombre a la ciudad de Terma a Tesalónica. Esa ciudad se volvió muy importante al grado de ser una ciudad independiente. Tenía su propia independencia. Digamos que podían hacer lo que quisieran o no sin necesidad de consultarlo con el emperador en Roma.
simplemente tenían su grupo de gobernantes propios, y eso hacía que ellos pudieran hacer sus propias decisiones sin necesidad de ir hasta Roma para preguntarle al máximo gobernante de los romanos. Después de esto, la ciudad pues llegó a una población de 200,000 habitantes en las épocas del Nuevo Testamento. Después de esto, pues la ciudad siguió en existencia. En la Primera Guerra Mundial, la ciudad se utilizó como una fortaleza para algunos grupos militares, y en la Segunda Guerra Mundial varios judíos fueron deportados de ahí, alrededor de unos 60,000, para luego ser llevados a los campos de concentración nazis. La ciudad sigue existiendo actualmente como Tesalónica, pero sin T al principio. Cuenta actualmente con poco más de 1 millón de habitantes, y pues es lo que estamos viendo ahora. Es una ciudad bastante interesante, y de hecho pues sigue siendo habitada como lo hemos estado viendo hasta ahora. Esperamos que sigan atentos a nuestros datos, y pues por favor sigan sintonizándonos y estén atentos para los siguientes datos de las próximas semanas. Pastor Bob Walker, queridos hermanos de Iglesia Bautista El Camino, les mandamos un fuerte abrazo, la familia García Martín del Campo. Estamos muy contentos en saludarles, también estamos muy agradecidos con ustedes por su apoyo, por sus oraciones. Estamos muy agradecidos porque nos permiten participar junto con ustedes en la obra misionera. Quiero decirles de lo que ha pasado desde octubre del año pasado, porque en el país hay una crisis muy fuerte desde esa fecha hasta el día de hoy. Ha habido manifestaciones en las calles, cierre de carreteras, de negocios. Es una crisis política, económica y social que ha afectado realmente al país. Y ahora, hermanos, se ha juntado con esta pandemia del coronavirus. Y entonces ha sido una situación muy difícil. Algunos hermanos me han dicho que sienten más difícil esta situación que en la guerra civil. Algunos hermanos de la iglesia donde estamos sirviendo han perdido sus trabajos, algunos trabajan medio tiempo, algunos 2 días a la semana nada más. Entonces ha sido una situación difícil. Los precios de los productos han subido de un 50 hasta un 70%. La cuestión del ministerio, hermanos, también afecta, porque regularmente íbamos a los campos de refugiados sirios, visitábamos también cada semana un orfanato, y ahora ya no lo hemos podido hacer. Esta es la 4ª semana, la que vamos a empezar en cuarentena, y todo este tiempo y desde octubre, hermanos, estas actividades no las hemos podido hacer regularmente. Por lo que les decía que se han cerrado carreteras y calles, no lo hemos podido hacer. Entonces es algo que pues extrañamos hacer en cuanto al ministerio, pero en medio de esta situación Dios también abre puertas para compartir el mensaje. Gente que antes rechazaba lo que les decíamos, ahora me los encuentro, y aunque no podemos hablar mucho, cuando voy a comprar algo a la tienda, les digo que estoy orando por ellos, y lo agradecen, hermanos. Entonces yo sé que en medio de esta crisis el Señor quiere hacer algo. En cuanto a la pregunta de cómo pueden orar por nosotros, pues quisiera decirles, hermanos, que por el solo interés y de preocuparse por nosotros y saber que ustedes están detrás de nosotros como iglesia, para nosotros, hermanos, es mucho ánimo. Pero hay cosas en las que pudieran orar, claro que sí, hermanos. Pues que Dios nos permita seguir siendo fieles aquí al Señor, sirviéndole, que Dios nos dé sabiduría para poder amar a la gente, nos dé amor para amar a la gente y compartirles el mensaje de salvación. Uno de nuestros retos más grandes, hermanos, es aprender el árabe. Ya terminamos 2 cursos, todavía nos faltan varios, pero que Dios nos dé esa sabiduría, esa habilidad para poder expresar el mensaje del Señor a los demás. Eso pudieran orar por nosotros, hermanos, y claro, que Dios nos cuide dentro de todo este
esta pandemia que hay, hermanos. Gracias por ser una iglesia, hermanos, que nos apoya y está con nosotros. Hola jóvenes, espero que estén disfrutando nuestro primer servicio en línea. Como lo mencioné al principio, hemos estado trabajando en poder llegar a ustedes desde su hogar. Yo sé que estamos viviendo un tiempo en donde no podemos congregarnos y sé que extrañan el poder venir a la iglesia y escuchar de la palabra de Dios. Igualmente quiero decir que nosotros les extrañamos a cada uno de ustedes y que estamos orando también por sus necesidades. Quiero en esta tarde comenzar una serie de enseñanzas que yo creo que serán de bendición para sus vidas. El tema de esta serie de enseñanzas es la vida que agrada a Dios. Y para iniciar me gustaría hacerte una pregunta en este momento que estás mirando esta enseñanza. La pregunta es, ¿qué significa ser cristiano? Podemos tener diferentes ideas sobre esto. Por ejemplo, muchos jóvenes consideran que ser cristiano es asistir a una congregación. Como lo he mencionado al principio, no estamos asistiendo a la iglesia en estos momentos, pero muchas personas, incluyendo muchos cristianos, consideran que el factor de ser cristiano es asistir a una congregación. Por otro lado, otros piensan que tener algún familiar creyente, ya sea en su casa o en otro estado, en otro país, les hace ser cristianos. Por otra parte, también las faldas largas o una corbata o un buen traje o la apariencia que nosotros podamos dar, muchas veces consideramos que eso es lo que nos hace cristianos, creyentes. Ser cristiano, querido joven, es ser como Cristo. Su estilo de vida nos dio el más grande ejemplo de cómo ser cristiano. Este ejemplo se basó en tener una vida que agradó a su Padre. Como hijos de Dios, debería ser nuestro deseo que nuestras vidas agraden a Dios. Tú el día de hoy estás sentado mirando esta enseñanza y tal vez tus actividades se han limitado a un poco y probablemente consideras que este tema no es aplicable el día de hoy. Pero déjame decirte que este tiempo terminará. Tenemos la fe que esto Dios lo ha puesto para enseñarnos algo y que el día de hoy, aunque no podamos salir, podemos aplicar este tema para nuestras vidas y salir o incluso desde nuestro hogar en este momento tener una vida que Él agrade. ¿Qué significa una vida que agrada a Dios? Significa que mis acciones me distinguen de aquellos que no son hijos de Dios. Que mis acciones causan un efecto en el corazón de Dios. Recuerda, joven, que Dios tiene sentimientos como tú y como yo. Y que si nosotros vivimos bajo su voluntad y vivimos de tal manera que le honremos y que le glorifiquemos a Él, una vida que a Él agrade, Él tendrá en su corazón gozo y alegría al ver nuestra vida. Pero por otro lado, si tenemos una vida que desagrada a Dios, podemos causar también enojo e ira a nuestro Padre. ¿Por qué mi vida debe de agradar a Dios? Dios es honrado y es glorificado a través de mis acciones. Déjame decirte, querido joven, que nosotros somos el ejemplo de Dios aquí en la tierra. El ejemplo que tú das ahí en tu casa durante estas semanas que has estado sentado, el ejemplo que tú y yo damos en nuestros trabajos o en los lugares que continuamente visitamos, ese es el ejemplo que la gente mira de Cristo a través de nosotros. Entonces, si yo tengo una vida que honre y que glorifique a Dios, Dios será exaltado o el nombre de Dios será humillado. Si yo agrado a Dios con mi vida, Él se encargará de engrandecer la mía. Recuerda, Dios es justo y Dios ve nuestros pasos, Dios ve nuestro camino. Y al tener una vida o al luchar yo por tener una vida que a Él le agrade, Él se encargará de exaltar mi vida. La pregunta en esta tarde, muchachos, con esta breve introducción que he dado es, ¿cómo puedo agradar
a Dios con mi vida. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí en el lugar en donde tú te encuentres y hagas una breve oración conmigo. Señor, gracias te doy por este precioso tiempo que nos das de poder meditar de tu palabra. Yo sé, Señor, que probablemente hay muchas distracciones donde los jóvenes están sentados mirando este mensaje. Probablemente algunos solamente están escuchando este audio, pero yo te quiero rogar, Señor, que tu Espíritu Santo, que sí puede estar, Señor, al mismo tiempo en todo lugar, pueda obrar en su corazón, Señor, y que nos ayudes a tomar decisiones que te glorifiquen y que te honren. Dame sabiduría, Señor, abre mi entendimiento, ayúdame, Señor, a poder expresar lo que tú has puesto en mi corazón. En tu precioso nombre. Amén. El tema del día de hoy, jóvenes, acerca de cómo puedo tener una vida que a Dios agrade, es el tema de marca la diferencia. Quiero contar un breve testimonio de cuando yo estudiaba en la preparatoria. En una ocasión no tuvimos una clase y teníamos un tiempo libre en nuestro salón. Y era muy habitual que entre los compañeros nos sentáramos y conversáramos sobre diferentes temas. En una ocasión yo estaba sentado, aburrido, ahí en la mesa del salón de clases, y llegaron algunos compañeros y se empezaron a sentar y comenzamos a platicar. Cuando yo menos lo esperé, miré que una de las muchachas que estaba sentada ahí comenzó a escribir un versículo en uno de los libros. Empezó a escribir el versículo de Juan 3:16. Para este entonces yo quiero decirte que yo ya había conocido de Cristo en mi juventud, pero hubo una etapa en mi vida en la cual yo decidí alejarme de Cristo, y aunque yo era salvo, yo vivía como un mundano en la preparatoria. Era como cualquiera de los jóvenes que asistían ahí a la preparatoria. Cuando esta joven escribió el versículo, causó un impacto en mi vida, porque yo no podía creer que dentro de todos mis compañeros que estábamos ahí sentados hubiera alguno que fuera cristiano. Causó un impacto en mi vida esa acción que ella realizó, y yo rápido le pregunté que por qué razón escribía ese versículo. Ella me dijo que era cristiana, y no solamente que era cristiana, sino que también era hija de un líder de la congregación en donde ella asistía. Cuando se abrió este tema acerca del cristianismo, rápido otros comenzaron a platicar sobre el tema, comenzaron a hacer preguntas, comenzaron a dar sus opiniones, y me di cuenta que muchos de los compañeros que estábamos ahí en ese salón de clases, que día con día nos mirábamos y platicábamos sobre diferentes temas, pero principalmente donde cada uno de nosotros participaba de actos pecaminosos, muchos de nosotros conocíamos a Jesús como nuestro Salvador personal, o incluso muchos asistían a una iglesia cada domingo. Ninguno sabíamos que éramos cristianos, porque ninguno era diferente a los que en el salón de clases no eran cristianos. Para vergüenza mía digo en esta enseñanza que yo no era un joven que marcaba la diferencia. Era un joven que llegaba al salón de clases, tenía mis compañeros del mundo, participaba igual de sus mismas actividades, pero no solamente yo, sino también todos los demás que aparentemente éramos cristianos. Marcar la diferencia, joven, es la mayor prueba que tú y yo como jóvenes tenemos en el mundo en donde continuamente tú y yo nos desarrollamos. La mayor prueba de tener una vida que agrade a Dios no es en la iglesia. Cuando asistimos a la iglesia podemos llegar con corbata, podemos llegar con traje, podemos llegar con una Biblia, y de alguna manera no marcamos una diferencia en la iglesia.
sino la mayor prueba que mi vida agrade a Dios será en tu escuela, en la preparatoria o en la universidad, en tu trabajo, en la colonia en donde vives con tus vecinos e incluso en tu casa, con tus hermanos y con tus padres. En este breve mensaje yo quiero darte 3 consejos de cómo tú puedes marcar la diferencia en todos estos lugares que yo acabo de mencionar. Específicamente, yo quiero el día de hoy hablarte de marca la diferencia viviendo en santidad. Para esto quiero leer un versículo que se encuentra ahí en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y en el versículo 2 dice la palabra de Dios: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En su definición, la palabra santo o la palabra santificación que miramos en este pasaje significa separado, hacer una separación. Eso significa que el versículo nos dice que, en otras palabras, vive separado de la fornicación. La palabra fornicación, por el contexto del capítulo, y te animo a que termines de leer todo el pasaje, por el contexto de todo el pasaje, sabemos que se refiere la fornicación a actos sexuales impuros. Por ejemplo, la pornografía. Todo aquel material, joven, que representa actos sexuales, como películas, como fotografías, como series de televisión, animación, literatura y mucho otro contenido que actualmente tú y yo podemos encontrar en nuestro teléfono celular, tiene altamente contenido de pornografía. Y si tú y yo queremos marcar una diferencia, si tú y yo realmente queremos tener una vida que Dios agrade, la palabra de Dios nos motiva a que nosotros tengamos una vida separada de estos actos sexuales impuros. Un dato interesante, joven, es que de toda la pornografía que se consume en la juventud o que actualmente los jóvenes están consumiendo, el 70% de esta pornografía se consume por medio de los celulares. Yo sé que en estos momentos te hemos pedido que tomes tu teléfono, que te conectes a nuestras páginas sociales y que tú puedas escuchar las enseñanzas y que tú puedas mirar todo el material espiritual que estamos tratando de llevarte hasta tu hogar, porque entendemos, joven, que estamos viviendo en tiempos en donde el diablo está utilizando las redes sociales, está utilizando todo lo digital para atacar tu corazón, para atacar tus pensamientos, y una de estas áreas será la pornografía. La pornografía, joven, hace un daño primeramente en tu estado espiritual. Ve conmigo a Lucas capítulo 11, si tú tienes la oportunidad y tienes tu Biblia a un lado, en Lucas capítulo 11, en el versículo 34. La palabra de Dios nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues que no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. El consumir este tipo de contenido, querido joven, primeramente afectará tu estado espiritual. Probablemente esta es una de las razones por las cuales no tienes un deseo de leer la Biblia, no tienes un deseo de orar, no tienes un deseo de ser edificado por la palabra de Dios, porque todo lo que hay en tu mente y todo lo que hay en tu corazón son tinieblas. Afecta tu estado espiritual, afecta tu autoestima. Podemos engañar muchas veces a nuestros padres, o podemos engañar en muchas ocasiones a las personas más cercanas de nosotros, de por qué razón no queremos salir de nuestra habitación. Pero probablemente, joven, es que continuamente has estado viviendo en una depresión, en un autoestima bajo.
en donde ya no valoras tu cuerpo, en donde ya no valoras quién eres tú. ¿Por qué? Porque tienes una autoestima bajo por todo este contenido que estás mirando cuando nadie te está viendo. Este tipo de contenido también afecta a tu mente. Ya no puedes ver a las mujeres o ya no puedes ver a los hombres de una manera limpia, de una manera sana. Y ahora tu mente está llena de todo este contenido, y en la noche cuando cierras tus ojos es difícil que tú puedas tener pensamientos limpios y poder descansar en paz por todo lo que has visto. Yo quiero animarte, joven, a que si tú quieres marcar la diferencia, marca la diferencia viviendo en santidad. Aléjate de contenido pornográfico. También un área donde muchos jóvenes batallan es el área de tener relaciones perversas. Tal vez en este momento tu vida se enfoca y tu vida está conducida en tener relaciones con otras personas que no son sanas. Tal vez, joven, tú que me estás escuchando en este momento, estás teniendo una relación con una señorita, estás teniendo una relación con un joven. Y tal vez tú ya has llevado tu relación a tal grado en donde ya hay un contacto físico, en donde ya hay un contacto emocional. Déjame decirte que la pornografía será el camino que te llevará a que tú no respetes tu vida, a que no respetes tu cuerpo, a tener pláticas y mensajes por medio de WhatsApp, por medio de Messenger y por medio de otras plataformas sociales, en donde ya no lo estás haciendo con una intención limpia, sino todo lo contrario. Lo que buscas es aprovechar de otra persona. Si quieres marcar la diferencia en tu vida, marca la diferencia viviendo en santidad, alejándote de contenido pornográfico, alejándote de relaciones pervertidas, de pláticas, mensajes, fotografías, y teniendo noviazgos que no es la voluntad de Dios, y que principalmente, joven, te están llevando a tomar camino de perversión. Si quieres marcar la diferencia, vive en santidad, vive apartado de todo lo que te lleva a cometer actos sexuales impuros. Noviazgos, joven, que te están llevando a una vida de relaciones íntimas que aún no te corresponden. Hay muchos jóvenes que hemos perdido en nuestras iglesias porque el consejo es muy claro. Joven, espera en Dios, espera su voluntad, pide consejo a tus padres, pide consejo a tu pastor, pero no toman caso, joven, del consejo y deciden acercarse más a lo que es este tema y deciden ellos pecar deliberadamente y deciden entregarse al mundo. Es lamentable ver a muchos jóvenes cristianos que se desesperan, que no esperan en el Señor y se deciden alejarse y entregarse por completo a la fornicación. Por último, quiero dejarte unos consejos breves de cómo vivir separado de la fornicación. Tal vez tú en este mensaje estás identificando que tu vida no está agradando a Dios porque estás metido, porque estás inundado de actos sexuales impuros en tu vida. Tal vez un noviazgo que tú sabes que no es la voluntad de Dios. Estás mirando páginas que no deberías de estar llevando ese contenido a tu mente. Tal vez, joven, estás ahí chateando con alguna joven, con algún varón, y tú sabes que las pláticas que están teniendo no son correctas. Y si tú en este mensaje estás decidiendo alejarte, separarte de esta situación, te animo a que tomes los siguientes consejos de cómo vivir separado de la fornicación. En primer lugar, ve conmigo ahí a Génesis capítulo 39.
La Biblia nos narra lo siguiente, y solamente voy a leer un versículo y después quiero explicarles brevemente lo que está sucediendo. En Génesis capítulo 39, versículo 7, la Biblia nos dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. En el capítulo 39 de Génesis nos narra una breve historia de la juventud de José. La Biblia nos dice que para este entonces José ya era una persona importante en el palacio de Faraón. Nos dice que José era un hombre de hermoso semblante y que José ya había encontrado gracia ante los ojos de Dios y que José era un hombre que vivía bajo la voluntad de Dios, pero principalmente que vivía una vida que Dios agradaba. Aparentemente al inicio del capítulo todo lo que acontece en la vida de José hasta el día de hoy ya era bueno. Ya estaba disfrutando de ahora de la nueva vida que Dios le había dado, pero ahora se presenta este problema. Hay una mujer perversa que es la esposa de su jefe, que quería dormir con él. Ahora, joven, te aseguro que la esposa de Potifar no era una cualquier mujer. Era una mujer hermosa, era una mujer que era atractiva a cualquier hombre. Pero en este capítulo nosotros miramos en el versículo número 8 que José le dijo: no, yo no quiero dormir contigo. Esta mujer de una manera provocativa, de una manera sexual, desea dormir con José, y José dice: no, yo no quiero hacer esto. Y en el versículo 8 nos dice: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y puesto en mi camino todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer de él. Y lo que hace José inmediatamente en ese momento, joven, cuando viene la tentación a su vida, es huir. Él decide dejar a esta mujer ahí hablando en sus malas intenciones, y él decide irse. Probablemente tú que me estás escuchando eres un joven que no está viviendo ahí en la fornicación, o que no está yendo por un camino perverso. Tal vez tú eres un joven entregado a Dios, pero déjame decirte que tarde o temprano la tentación llegará a tu vida. La tentación llegará a tu vida así como la esposa de Potifar, y te dirá: duerme conmigo. Pero la respuesta que tú y yo debemos de dar es huir, joven. Si tú quieres vivir separado de la fornicación, debes alejarte. La mejor manera de separarnos de la fornicación es alejarnos de ella. Tal vez en este momento tú estás mirando contenido que no te corresponde en tu teléfono. Yo te animo a que tú busques la manera de que alguien pueda tener acceso a tu teléfono y pueda mirar qué es lo que en el contenido en tu teléfono. Tal vez tú estás en un pecado en este momento, con una relación con una persona que no te corresponde, y estás metido ya en problemas. Hace poco estaba yo dando mi enseñanza regularmente en la iglesia, y miré que un joven estaba sentado y me dijo, me acerqué con él y le pregunté que cómo estaba, que por qué estaba decaído su semblante de esa manera. Y muy triste me dijo este joven, de una manera muy honesta, que no sabía si su novia estaba embarazada. Uno joven no está pensando llegar a un servicio con los jóvenes y esperar que nos dé una respuesta de esa manera. Puede tomar un tiempo con él, orar y darle algunos breves consejos si es que su novia resultaba embarazada. Escucha, no me lo dijo contento este joven. No estaba alegre como cuando un marido escucha esta noticia de su esposa, porque sabía que había tomado una mala decisión. Joven, aléjate de estas decisiones que estás tomando. Segundo consejo, joven, ve ahí conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 3.
versículo 15. En 1 de Timoteo capítulo 3 y en el versículo 15 la Biblia nos dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El consejo que quiero darte en este momento es el siguiente: ten un consejero. Algo que disfruto de escuchar, de leer las cartas del Nuevo Testamento del apóstol Pablo, es como él tenía un deseo de querer enseñar a sus discípulos. Uno de estos era Timoteo. Y si tú tomas el tiempo para leer las cartas de 1 y 2 de Timoteo, tú te vas a dar cuenta que Pablo tenía un cierto aprecio por Timoteo. Este aprecio era de un consejero, de un maestro para él. En este momento tal vez tú estás pasando por alguna dificultad de las que yo he mencionado. Yo te aconsejo que tú busques un consejero. Busca un consejero con mayor madurez que tú, porque él podrá ayudarte. Puede ser tu padre, puede ser tu pastor o incluso un hermano en Cristo. Personalmente quiero decirte, joven, tú que me escuches, que en la descripción de este video voy a dejar mi número telefónico e igual mi email. Y quiero decirte que si tú estás pasando por alguna de estas dificultades, tú no dudes en poder solicitar nuestra ayuda. Busca un consejero de tu confianza y juntos desarrollen un plan en cómo tú puedes vivir separado de la fornicación. ¿Cómo vivir separado de la fornicación? Aléjate. Ten un consejero. Y tercero, mantén una relación con Dios. Ahí en el Salmo 51, que por cierto, si tú estás siguiendo nuestra lectura bíblica, vas a poder encontrar en uno de estos días en tu lectura este salmo, el Salmo 51, que dice de la siguiente forma: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si tú estás batallando, joven, con el tema que yo estoy exponiendo, tú necesitas mantener una relación con Dios activa. Y este tiempo, joven, que estás pasando en tu casa, en donde no estás yendo probablemente a trabajar o estás yendo a la preparatoria, es un excelente tiempo para que tú empieces a cultivar una buena relación con Dios. En este salmo, joven, David expresa lo que hay en su corazón a Dios, porque David anteriormente había cometido una decisión incorrecta. Él había cometido una falta como las que yo te he mencionado en esta enseñanza, pero lo que él hace, joven, es ir delante de Dios y decirle lo siguiente. Primeramente, en el versículo 1, David se arrepiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Necesitamos ir a la presencia de Dios, joven, y arrepentirnos de nuestras faltas. Yo sé que muchos de nosotros batallamos con este tipo de acciones y con el tema que se está enseñando en esta mañana, pero la diferencia, joven, en ustedes que están escuchando ahí, será en aquellos que se arrepientan o quieran seguir por su mismo camino. David dice: yo no quiero seguir por este camino, yo quiero arrepentirme, Señor, ten misericordia de mí. En el versículo 2 también nos dice que David pidió perdón de pecados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Joven, el día de hoy, tú que me estás escuchando, tú necesitas que Dios limpie tu vida.
Tanta perversión que hay en tu mente, tanta perversión que hay en tu corazón, tanta suciedad que ha entrado a tu vida durante estos días que has estado en casa. Necesitamos ir ante Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. En el versículo 7 David dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Necesitamos, joven, mantener una relación con Dios en arrepentimiento, en perdón de pecados. Pero también David en el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos decirle: Señor, renueva mi mente. Señor, renueva mi corazón. Señor, yo sé que te he fallado. Yo sé que he ido por un camino de perversión. Yo sé que he tomado malas decisiones. Yo sé que no he marcado la diferencia. Yo sé que he sido un joven que cuando va al trabajo, cuando va a la universidad, cuando estoy con mis amigos, soy alguien completamente diferente. Yo sé que te he fallado, Señor, pero perdóname, me arrepiento, renueva mi vida. Y en el versículo 12, David dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Restaura, Señor, mi vida. Hay muchos adultos que podrán decir amén en los comentarios a lo siguiente. Muchos adultos batallan cada día con pensamientos. Cada día batallan con las consecuencias del pecado en su juventud. Y muchos de nosotros, jóvenes, no quisiéramos que tú pasaras por este mismo camino que muchos, como ya adultos, como ya casados, como ya padres de familia, sufrimos. Muchos de ustedes que me están escuchando en este momento, aún tienes la oportunidad que Dios restaure tu vida. Estoy seguro que probablemente algunos de ustedes, jóvenes, tú estás a un paso de cometer un error grave. Y si tú estás escuchando este mensaje es porque Dios de alguna manera te está diciendo que cambies la dirección en la cual tú estás viviendo. Como conclusión, quiero decir que en el versículo 13, David le dice a Dios en su salmo: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. En un mundo tan contaminado sexualmente, en un mundo, joven, en donde todos parecen ir en una dirección de perversión, de suciedad y de oscuridad, aquellos que decidan cambiar el rumbo e ir por un rumbo de la palabra de Dios, tomando los consejos que en esta mañana, que en este día Dios nos ha dado, marcarán la diferencia. Pero esa diferencia, joven, que Dios quiere que tú marques viviendo en santidad, tendrá un beneficio para tu vida. Pero principalmente, joven, esa luz que tú transmitas por vivir en santidad hará que los pecadores se conviertan a Dios. Es nuestro deber, jóvenes, como hijos de Dios, como cristianos, tener una vida que a Él agrade, tener una vida en separación de fornicación, tener una vida, joven, que marque la diferencia viviendo en santidad, porque muchos, joven, que vean tu ejemplo se convertirán. Quiero invitarte que ahí en donde tú estás sentado, donde tú estás escuchando este mensaje, cierres tus ojos y medites en lo que acabas de escuchar en este momento. Quiero invitarte a que medites un poco en los versículos y en el tema que se acaba de predicar en este momento. Tal vez, joven, tú eres nuevo. Y si es la primera vez que tú miras nuestro canal, quiero invitarte a que ahí en los comentarios digas: soy nuevo, tenemos un obsequio especial para ti. Pero principalmente quiero hacerte esta pregunta: ¿tú has conocido a Jesús como tu Salvador personal? Tal vez tú no has podido tomar un rumbo diferente en tu vida porque no has dejado que Dios transforme tu vida. Yo quiero invitarte a que en este momento, si tú has decidido
abrir las puertas de tu vida y dejar que Jesucristo entre en tu corazón, repitas lo siguiente conmigo. Señor Jesús, en este momento yo acepto mi condición como pecador. Y yo te invito a que tú entres a mi vida y perdones todos mis pecados. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Y te pido que me salves de ir al infierno y me regales la vida eterna. Gracias por salvarme, en el nombre de Cristo. Amén. Por otra parte, joven, si tú ya eres cristiano, si tú ya has recibido este precioso regalo de la vida eterna y ahora ya eres hijo de Dios, yo quiero invitarte a que tú decidas tener una vida que Dios agrade. Toma un tiempo para orar ahí en tu cuarto, ahí en la sala, y medites en el siguiente mensaje, en el mensaje que tú escuchaste. Te invitamos a que tomes el tiempo para compartir este servicio que acabamos de tener y que tú nos vuelvas a ver en nuestro próximo servicio. Que el Señor les bendiga, jóvenes. Saludos.